Palabras del ciudadano mayor general Alexis José Rodríguez Cabello, comandante general del Ejército Bolivariano. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Michael José Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano Elvis Eduardo Hidrogo Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano Tarek William Saab, fiscal general de la República. Ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República. Ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa y demás vicepresidentes sectoriales, ministros, ministras, integrantes del Gabinete Ejecutivo. Ciudadana Carmen Marisela Castro, defensora pública general. Ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señores oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos y tropas profesionales, cadetes, tropa alistada, medios de comunicación, señoras y señores. El 25 de julio de 1819 ocurrió una batalla que por sus antecedentes, desarrollo y consecuencias bien puede calificarse como épica. Hoy, en este magno escenario que nos ofrece el Panteón Nacional, lugar de reposo de algunos de los héroes inmortales de esa contienda, quisiera con estas palabras describir este acontecimiento, tratando en lo posible de ilustrar casi que gráficamente el desarrollo y el sacrificio de aquellos hombres y mujeres que fueron protagonistas de aquel memorable hecho de armas. En un valle remoto de la cordillera andina, a más de 1000 kilómetros de este lugar, lejos de nuestras fronteras, en lo que hoy conocemos como Colombia, antes virreinato de la Nueva Granada, chocaron dos ejércitos. Uno defendía la bandera de un imperio decadente, pero aún muy poderoso. El otro levantaba la bandera de una naciente república en busca de libertad. El ejército imperial exhibía generales, oficiales y soldados, en su mayoría arrogantes europeos, herederos de gloria producto de 300 años de despojo y conquistas. El ejército de la libertad era un pueblo en armas, casi en harapos, pero armado de una voluntad forjada de 300 años de resistencia, plenamente convencido de su noble causa. A este noble ejército popular lo liderizaba un joven general, revolucionario, soñador, valiente y genial, que desde este imponente mausoleo, escoltado por los húsares de su guardia de honor, hoy, 200 años más tarde, extiende su mirada, animándonos a continuar la lucha, a no rendirnos para mantener nuestra ansiada libertad e independencia. A pesar de que la batalla de Pantanos de Vargas se dio fuera de los límites de Venezuela, tuvo su inicio en las sabanas de Apure,
en una humilde choza cerca de Mantecal. Era el 26 de mayo de 1819. Comenzaba la temporada de lluvia. Habían transcurrido meses de intensos combates contra las tropas del general Pablo Morillo, sin resultados determinantes para algunas de las partes. Se imponía una tregua forzada ante las prontas inundaciones de las llanuras aporeñas. El general Morillo así lo pensó y cayó en la trampa. La genialidad de Bolívar, ese prohombre que aún no llegaba a 36 años de edad, concibió contra todo pronóstico el increíble plan de dirigir al Ejército Libertador hacia el sur, hacia el virreinato de la Nueva Granada. En Angostura, a orillas del Orinoco, nació la idea. Decía nuestro libertador Simón Bolívar en 1817, dentro de pocos días rendiremos Angostura y entonces iremos a libertar a la Nueva Granada, y arrojando a los enemigos del resto de Venezuela, constituiremos a la Gran Colombia. La empresa tuvo que esperar 2 años. Su sola concepción estratégica ya era una temeridad. Para liberar a la Nueva Granada sería necesario atravesar cientos de kilómetros de llanuras inundadas en un clima enfermizo y agotador. Por si fuera poco, luego de este difícil reto vendría el mayor de los obstáculos, el ascenso a la cordillera andina. Pero dentro de este río humano de aproximadamente 2.150 hombres, 150 combatientes que serpentea por las llanuras del Apure y el Casanare, va un hombre que ya en esa fecha era un reconocido guerrero. Se trata de un oficial de caballería, una lanza terrible para el enemigo. Es uno de los 150 de las queseras del medio. Es el comandante Juan José Rondón. Ese formidable centauro ignora en estos primeros tramos de la travesía que va a ser el principal protagonista no solo de la batalla de Pantanos de Vargas y Boyacá, sino que se va a convertir en el salvador de toda una campaña. Sigamos en nuestra imaginación con este hombre, oriundo de Manapire, hoy el estado Guárico, hombre del Alto Llano, como él mismo se denominaba. Hasta aquí tiene suerte. Por el momento va montado en su caballo sobre el más fiel de sus amigos. Aún así, no puede en largos trechos evitar que le llegara el agua a las rodillas. Sus compañeros infantes llevan el agua al pecho, brazos levantados para proteger las municiones y el fusil. Es un recorrido extenuante. En esos inmensos parajes inhóspitos, nada es amigable al ser humano. El agua está infectada de agresivos peces carnívoros llamados caribes. Los legionarios británicos dicen que arrancan pequeños bocados del cuerpo. Muchos soldados son heridos por las púas de las rayas, otros con menos suerte, en un descuido desaparecen, víctimas de los caimanes, o son paralizados con una fuerte descarga eléctrica de los tembladores. Por un momento y hacia el interminable horizonte, su imaginación lleva a Rondón a los primeros años de la guerra. Su jefe y su causa en aquel entonces eran otros. Rondón militó en sus primeros años de lucha con las tropas del rey. Era uno de esos tantos venezolanos oprimidos que, como el negro primero, se plegaron no a una bandera, sino a un movimiento que les visibilizó dentro del sistema de casta que le dio una oportunidad de revancha contra sus amos. Un venezolano para el que palabras como libertad, república y ciudadano no tenían ningún sentido, sobre todo cuando éstas salían de los labios del amo que les ordenaba pelear.
pero por una patria donde él iba a seguir siendo esclavo. Afortunadamente, todo ya había cambiado desde hace 5 años. Seguía ahora al hombre correcto, seguía a Simón Bolívar, el libertador, a quien a pesar de su juventud, curiosamente, Rondón lo apodaba el viejo. Pero en todo este imaginario, ¿qué había cambiado? Con la muerte de Boves en 1814, había desaparecido el primer caudillo popular que tuvo Venezuela. Su sucesor, Francisco Tomás Morales, no se parecía al Taita Boves. No tenía ese influjo y ese poder de convicción sobre las tropas como lo ejerció el terrible Asturiano. Y con la llegada del pacificador Pablo Morillo, nuevas disposiciones ocasionaron una gran deserción en los hombres de Boves, que como Rondón en esos años de 1815, 1816 y 1817, se fueron uniendo a un jefe parecido en valor, intrepidez, astucia y trato, pero con un ideal de libertad, de independencia. Ese hombre era el Catire Páez. Por su parte, Bolívar también aprendió la lección de aquella experiencia del año 14, al cual denominó el año terrible. Las causas de la pérdida de la Segunda República no estuvieron en el fanatismo y la ignorancia que condujo a todo un pueblo al fratricidio, como le expresara Bolívar en su manifiesto de Carúpano. En realidad, fue la falta de inclusión de los jefes patriotas, fue la permanencia del sistema de castas y la esclavitud las que dieron hombres a torrentes a favor de las filas realistas. Bolívar asume esta realidad, asume esta verdad. Con la ayuda del presidente Alejandro Petión en Haití, rectifica el rumbo de la revolución. Nuestro negro primero, nuestro Juan José Rondón, ahora con Páez, se habían unido a esta lucha por la independencia. Así también lo hicieron muchos otros héroes hasta hoy desconocidos. Desde el comienzo en las filas patriotas, Rondón destaca por su habilidad como jinete en el magistral uso de la lanza. Decía el general Páez que un buen lancero podía poner fuera de combate hasta 30 oponentes si era un maestro en el arte de mojar la lanza. Nuestro héroe combate en Mucuritas, el Yagual, y es héroe indiscutible de las queseras del Medio. El general Páez así lo refiere en su autobiografía. Cuando vi a Rondón recoger tantos laureles en el campo de batalla, no pude menos que exclamar: bravo, bravísimo comandante. General, me contestó él, aludiendo a una reprensión que yo le había dado a una larga que dieron a López pocos días antes. Mi general, así se baten los hijos del Alto Llano. El libertador, por esa hazaña de la cual fue testigo, lo reconoce con la Orden de los Libertadores. Es allí, en esa campaña del Apure, donde nuestro joven comandante recibe el primer reconocimiento en nombre de la República de manos de nuestro libertador. En esta nueva campaña, destinada a liberar a la Nueva Granada, Rondón ya es un jefe de prestigio y como tal comanda el primer escuadrón de caballería del Alto Apure, perteneciente a la división de retaguardia, dirigida por el impertérrito general José Antonio Anzoátegui. Pareciera que este ejército libertador está preparado para todo, menos para hacer esta travesía. Los padecimientos de los jefes y la tropa son indescriptibles. La comida no es más que un pedazo de carne, muchas veces descompuesta y sin sal. Los más afortunados logran darle gusto con la sal del sudor que se produce
metiéndola debajo de la silla del caballo. Dormían a la intemperie y acampaban en los pocos espacios que no se veían anegados por los torrenciales aguaceros. Todo era una verdadera pesadilla y lo peor aún estaba por comenzar. Nuestro joven héroe ahora tenía ante sus ojos la cordillera de los Andes. ¿Cuál sería el pensamiento que invadiría la mente de Juan José Rondón, hombre de llano, acostumbrado a lidiar con la sabana, cuando vio por primera vez montañas de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar cubiertas de nieve? Sabemos la respuesta: la incertidumbre que invadió a muchos y provocó la deserción de una gran cantidad de llaneros. Pero nuestro héroe fue de los que no se amilanó ante este inmenso obstáculo natural, prosiguió su marcha, siguiendo el ejemplo de aquel líder, aquel hombre indetenible que parecía estar hecho de hierro, que padecía todos los sufrimientos al lado de su tropa sin emitir queja alguna. En el pie del monte andino, Bolívar se detiene para reponer las fuerzas antes de comenzar el ascenso. Él y su ejército han recorrido 600 kilómetros en 28 días. Restan aún 200 kilómetros hasta Tunja, que incluye el cruce de los terribles páramos andinos. Aquí, en este punto, el libertador debe tomar una decisión y escoger una de las 3 vías existentes para ascender a la montaña. De los 3 caminos, 2 están fuertemente custodiados por realistas: el de Labranza Grande y Salinas de Chita. Pisba es el más elevado y por lo tanto carece de custodia. El general Barreiro considera que en esta época del año es intransitable. Emprenderlo en las condiciones que tiene el ejército libertador es conducir a las tropas a una muerte segura. Nuestro libertador, nuestro gran Bolívar, lo sabía. Es por ello que desde Mantecal ya tenía avisorado cruzar por las Salinas de Chita, que le ofrecía al ejército mayor posibilidad de subsistencia. La lógica y la información así lo recomendaban, pero con el libertador muchas de las cosas que parecían imposibles, él las hacía posibles. Y así decidió 2 días antes de iniciar la marcha atravesar la cordillera por el páramo de Pisba. Las razones que llevaron a tomar esta decisión están sujetas a muchas conjeturas por la falta de documentos. Me conformaré con transmitirles la explicación que dio Bolívar a Santander en ocasión de la campaña de Pasto en 1822, cuando dijo: usted me preguntará que por qué mando a Valdés si va a ser destruido. Y yo le responderé que por la misma razón por la que pasé el páramo de Pisba contra toda esperanza. La travesía la iniciaron 2.150 combatientes aproximadamente, y aquí va Rondón, con su caballo al diestro, como todos los de caballería, por la falta de herraduras. La marcha con cada metro se hacía más penosa, el frío se intensifica con la fuerte ráfaga de viento. Para colmo de males comienza a granizar. Los soldados y oficiales no están preparados para estas condiciones climáticas. El motivo de esta falta de preparación solo lo justificaba conservar la sorpresa. Contra estas condiciones adversas siguió luchando el libertador Simón Bolívar durante 6 días. Muchos hombres y mujeres consiguieron la muerte a lo largo del camino por no poder calentar sus cuerpos. No había tiendas de campañas y hacer fogata resultaba imposible por la lluvia, el granizo y el viento. Las bestias de silla y de carga sufren igual, y Rondón se ve obligado a abandonar su caballo. Solo un llanero sabe lo que eso significa. Por su mente pasa la posibilidad de morir de frío. Sus brazos y piernas están congelados. Este pensamiento lo abandona Rondón
cuando escucha a lo lejos el llanto de un recién nacido. La vida se sobrepone a tanta muerte. El capitán Oliari describe este milagro de la manera siguiente: durante la marcha de este día me llamó mucho la atención un grupo de soldados que se habían detenido cerca del sitio donde me había sentado, abrumado de la fatiga, y viéndolos afanados pregunté a uno de ellos qué ocurría. Contestóme que la mujer de un soldado del batallón Rifles estaba con los dolores de parto. A la mañana siguiente vi a la mujer con el recién nacido en los brazos y aparentemente con la mejor de la salud, marchando a la retaguardia del batallón después de haberse consumado ese milagroso parto. Habían dado ya dos leguas por uno de los peores caminos de aquel escabroso terreno. Al fin, aquel maltrecho ejército llega al pequeño pueblo de Socha. Bolívar no ha descansado y durante la trágica marcha ha rescatado cuantos soldados ha podido. Una vez más, él ha sido el mejor ejemplo de la constancia a toda prueba. En Socha, Bolívar reorganiza la reliquia de aquel cuerpo militar. La caballería llanera, arma estratégica de las operaciones del Ejército Libertador, no tiene caballos. Rápidamente Bolívar gira instrucciones y en pocos días llegan los caballos y se remontan los jinetes. Se fabrican nuevas lanzas y se completan los hombres de infantería con su armamento. La máquina de guerra ya está en marcha, lubricadas sus piezas, va al encuentro del enemigo. El sacrificio y las penalidades no han hecho sino templar el espíritu de aquellos soldados. Su líder, el general Bolívar, arenga a sus tropas diciéndoles: soldados, no pudiendo retirarnos por el páramo, debemos vencer o morir. El coronel Rondón está de nuevo en su elemento. Hombre, lanza y caballo son una sola pieza. Sabe que la lucha va a comenzar. Luego de un receso para reorganizarse, seguido de algunas escaramuzas que sirvieron para tomar posiciones, el 25 de julio de 1819, dos ejércitos chocan nuevamente en el sitio de Pantanos de Vargas, puerta de entrada al pueblo de Tunja. Ambos jefes están dispuestos a una batalla decisiva. Bolívar, fiel a su espíritu de ofensiva, comenzó con un movimiento atrevido por el flanco derecho de la división de Barreiro. Rápidamente, el español contrarrestó este envolvimiento, atacando vigorosamente con las tropas del coronel Nicolás López, y Santander se ve obligado a retroceder ante el empuje de esos dos batallones. Al obtener esta ventaja, Barreiro lanza un ataque frontal contra el centro del Ejército Libertador con 4 de sus batallones, haciendo retroceder a los batallones Rifles y Barcelona. Barreiro percibe el triunfo y con una sonrisa en sus labios exclama: ni Dios me quita la victoria. El Libertador, ante esta premiante situación, se dirigió a todo galope hacia su reserva, que eran los escuadrones de caballería comandados por los centauros Juan José Rondón y Leonardo Infante. Rondón siente que ha llegado su momento. Sus piernas tiemblan y hacen chocar sus espuelas con los estribos, produciendo un sonido metálico. Bolívar ya casi lo alcanza. El jinete llanero aprieta sus piernas, ajusta las riendas y acomoda su lanza. Casi puede leer en los labios del Libertador la orden de cargar. Sin detener el galope, Bolívar le dice: coronel Rondón, salve usted la patria. A lo que el héroe de Mocuritas, el Yaguá y la quesera del medio responde: no se preocupe, mi general, que Rondón aún no ha peleado. No ha terminado de concluir la frase cuando su caballo siente el freno aflojarse y con un potente salto cubre los primeros 9 metros de una sola zancada.
Sus compañeros llaneros lo siguen y en pocos segundos desarrolla la máxima velocidad del galope. Aplicando su técnica de combate, se acuestan sobre un costado de sus caballos, dejando solo expuestas sus afiladas lanzas. Los infantes realistas ven aproximarse la muerte. Por primera vez, estos soldados españoles ven y sienten el galope de la caballería venezolana. El espectáculo es, aunque violento, sublime. El sonido del choque de los caballos contra los soldados realistas produce un estruendo en las montañas andinas. En poco tiempo la infantería es barrida y el campo queda lleno de muertos y heridos. El destrozo deja a unos 400 enemigos fuera de combate. Barreiro, ante esta formidable carga de caballería, se repliega con premura hacia el pueblo de Paita. Los patriotas se quedan con el campo. El Libertador, una vez más, lleno de asombro ante la formidable demostración de la caballería del Alto Llano, hace mención de honor a nuestro héroe Juan José Rondón. Si bien es cierto que Pantanos de Vargas no fue la batalla decisiva de la campaña libertadora de la Nueva Granada, la destacada actuación de la caballería del Alto Llano hizo posible que se diera la batalla de Boyacá, donde estos mismos cuerpos, particularmente la caballería llanera, la caballería de Juan José Rondón, materializaron con un espléndido triunfo aquella profecía de Bolívar lanzada en agosto de 1817 en Angostura, a las orillas del majestuoso río Orinoco. Hoy en día, 200 años de aquella gesta heroica, no podemos dejar de recordar que hace 20 años, en el mes de diciembre de 1998, nuestro pueblo, en medio del hastío, del sufrimiento, de infinitas calamidades, volvió a lanzar su desesperado grito, el mismo que lanzara nuestro libertador en el ocaso de aquella tarde del 25 de julio de 1819. Coronel Rondón, salve usted la patria cuando todo parecía perdido. Solo que esta vez nuestro pueblo lo hizo al unísono a nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Y luego, en el año 2013, a usted, mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, junto a todos nosotros, para que mantuviéramos la patria. Esa que retomó nuestro gigante Chávez, esa que nos dejó aquella noche del 8 de diciembre de 2012, cuando, tan claro como la luna llena, nos emitió su orden de operaciones para la batalla que estaba por venir y nos decía: hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, seguiremos teniendo patria. Porque 200 años después, otro imperio, el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, desconociendo nuestra historia de manera recurrente, ha pretendido irrespetar nuestra sagrada soberanía, nuestra indeclinable autodeterminación, con sus multiformes estrategias, entre la que podemos resaltar hoy en día con el anacrónico y monroísta Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en alianza con otras naciones. Yo quiero decirles que ni con Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ni con nada que se le parezca, podrán doblegar el espíritu de lucha de nuestro pueblo, que llevamos en nuestra mente y en nuestros corazones la inquietud, la lanza y la libertad de Juan José Rondón. Los Estados Unidos de Norteamérica y a todos sus convidados, yo
quiero decirles, no ya como orador a quien se le confirió tan grande honor, sino quiero decirle como venezolano, como comandante del ejército, ese mismo ejército, Padre Libertador, el que tú mismo comandaste hace 200 años, que cuando ustedes, imperio, rebaño de tántalos, se les ocurra poner un solo de pie en nuestro sagrado suelo, por todos los rincones de nuestra patria, surgirán infinitos vuelvan caras con las demoledoras lanzas de Miles Juan José Rondón, porque ustedes quienes torpe y arrogantemente han decidido su suerte, no les quedará otro destino que escribir la misma carta con tinta amarga, aquella que escribiera Pablo Morillo a su majestad el rey cuando relataba las proezas de nuestros llaneros en esta campaña y le decía: es menester, Señor, conocer la América y particularmente Venezuela y a los venezolanos. Una cosa es América, una cosa es Venezuela, pero otra cosa somos los venezolanos. Y finalizo diciendo que esta patria, la que salvó Rondón, es la misma patria por la cual lucharemos hasta la victoria final y en la cual no nos cabe la menor duda de que nosotros venceremos. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Leales siempre! Muchas gracias.